Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a una nueva entrevista en Latin American Literature Today. Hoy tenemos una invitada fantástica, hemos tenido la oportunidad, la fortuna, no solo de leerla, sino de conversar con ella, y es una de las voces más interesantes de nuestra literatura latinoamericana actual. Estamos con la cubana Elaine Vilar Madruga. Elaine, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, querida Natalia. Qué gusto poder conversar de nuevo sobre literatura, sobre libros. Y sobre eso que nos conecta tanto, tengo aquí dos de las obras más maravillosas de Lane, de una obra bastante extensa, bastante prolífica, bastante diversa. Elaine fue nominada al Premio Finestres de Narrativa en Castellano en 2023. Y bueno, te mueves en muchas aguas, en la poesía, te mueves en la narrativa, novelas, cuentos y demás. Y hoy quiero hablar en particular de estas dos obras que les mostraba ahora, además leídas con mucho juicio, como se pueden dar cuenta, El cielo de la selva y La tiranía de las moscas. Con El cielo de la selva, el otro día conversando con Elaine, hablábamos de una reseña que hizo el periodista literario Juan Camilo Rincón, y él decía que tú habías construido en El cielo de la selva un cuerpo narrativo que es monte, espinas y terrores, ramas y dientes, sangre y maleza, y es una novela sobre un grupo de mujeres que tienen que parir decenas de críos para entregárselos a la selva como un tributo, porque la selva es un dios hambriento que espera, un dios hambriento como todos los dioses, que me encanta esa idea, y esa es una excusa también para hablar de los cuerpos de las mujeres, para hablar de las máquinas de reproducción, pero también para incluir a la selva como un personaje muy particular. Es una cosa maravillosa. Y entonces quería preguntarte cómo fue el trabajo narrativo para hablar, digamos, primero que la selva sea tu personaje, sea un gran personaje, me encanta porque no es un trasfondo, no es un escenario, sino que es un personaje en sí misma. ¿Cómo trasladaste al mundo narrativo y cómo construiste y edificaste esta selva que es personaje? ¿Y cómo utilizaste esa historia para poner sobre la mesa el tema de los cuerpos, los roles impuestos también, las familias, que ya no son las familias idílicas que alguna vez nos retrataron, eh, estos como ejes alrededor de los cuales se mueve el cielo de la selva? Cuéntanos de esa estructura narrativa, de esa arquitectura. Hay temas místicos y míticos en la literatura que se van transformando a la medida que una los va escribiendo. Me pasó así con La Selva. Yo en un inicio, mi propuesta literaria, cuando planificaba, cuando pensaba cómo podría ser el libro que escribiría, pensaba en La Selva como un elemento más, como un elemento atmosférico, como un elemento que condujera a esa intríngulis, a esas entrañas de las historias de terror. Pero la verdad es que no lo veía como un personaje. ¿Sabes? Cuando me puse a escribir es que me di cuenta de toda la dimensión que iba a ir adquiriendo el personaje de La Selva, que ya no se conformaba, se desbordaba por esos bordes de la escritura y me exigía una condición más cercana a al del personaje que la de atmósfera o la de escenario. Entonces creo que al final se convirtió en una especie de palincesto, de zona liminal, donde conviven estos elementos de la atmósfera, pero una esencia como un dios o una diosa oscura, como todos los dioses, hambrienta de carne, hambrienta de ritos, hambrienta de ritualísticas maneras de ver la vida y de ver también el terror que conduce a las almas de estos personajes. Mira, esto es una novela sobre una investigación familiar y una investigación sobre los cuerpos. Luego todo eso se va recomponiendo en la mesa, en la mente y en la mesa de trabajo como si fuera una especie de rompecabezas o de juego infantil donde las piezas deben ir encajando las unas con las otras. Por un lado es la búsqueda que tengo en todas mis novelas sobre mis orígenes familiares, que son, creo que como casi todos los orígenes familiares, turbios y secretos. Y por otro lado, un trabajo sobre el daño antropológico colocado sobre los cuerpos de mujer, el daño antropológico que determina una visión biologicista de las vidas de mujer, una visión corporal de las vidas de mujer centrada solo en el acto de la preñez, en el acto del parto, en el acto de dar a luz una nueva generación de carne productora de la selva. Y todos estos elementos matizados por el terror cotidiano. Sí, El cielo de la selva es una obra con historias sobrenaturales. Ahí están las muertas y Romina caminando por toda la selva, corriendo con sus historias,
pero es una historia del más profundo terror social, ese que nos acompaña por las calles, el terror de las desaparecidas y los desaparecidos, el terror del narcotráfico, el terror de los espacios liminales que se convierten en un tejido poroso donde la realidad puede romperse o puede fragmentarse constantemente. Y un poco es un libro híbrido, como soy yo como autora, un libro mestizo, un libro que parte de la realidad pero se mancha de lo fantástico y viceversa, y un libro donde el que creo puede caber Latinoamérica toda. Pensaba también en este tema y lo decías en una entrevista, este tema de las abuelas, de las madres, este tema de la familia que se constituye de otra manera, ¿no? Digamos que hay como unos roles que cambian, hay una, digamos, reinterpretación del rol de la madre, eh, de las abuelas, de las hermanas, las mujeres cambian en su lugar, digamos, asignado socialmente, tradicionalmente. También está chévere esta idea de que también está muy interesante en la tiranía de las moscas, pero digamos esta idea del cuerpo que es simplemente un recipiente, ¿no? Cuéntanos un poco de eso también, cómo le diste vuelta a esta idea de la familia que a veces nos cuesta un poco cuestionar, perdón ahí la redundancia, nos cuesta mirar ese lado no idílico de las familias y entender que aún en la ficción que es esta novela, uno puede sentir reflejadas muchas cosas de las que pueden pasar en las familias de todos nosotros, es decir, es una ficción, pero es la realidad. Con la familia sucede que se ha convertido casi que en un objeto sagrado de un museo al cual no podemos tocar, ni podemos mirar, ni podemos respirarle encima. Y yo siempre digo que era como esta niña macabra que iba a los museos y que le encantaba la idea de poder tocar las cosas que estaban detrás de las vidrieras. Creo que un poco así me he ido transformando, me he ido metamorfoseando en autora. También me gusta tocar aquellas cosas que dicen que no deben ser tocadas. Con la familia me sucedió de la misma manera. La familia es como mi gran búsqueda estética y la veo como una especie de olla o de caldera de presión donde se cuecen todos los dramas, no solo los domésticos, sino también los públicos y los sociales. Al final la familia no es otra cosa que un gran reflejo, que un gran espejo de lo íntimo, pero también de los espacios públicos. Todo lo que sucede en los lugares colectivos tiene un reflejo a menor escala dentro de esa especie de distopía familiar, dentro de ese reinado macabro de lo familiar que puede existir dentro de una casa. Y un poco también la tesis de la novela redunda en torno a los cuerpos. Ya te hablaba antes del daño antropológico vinculado a los cuerpos, pero también hablar de los cuerpos como familia, no solo el cuerpo como concepción biologicista, sino también el cuerpo simbólico familiar, el cuerpo físico familiar, cómo una familia está compuesta por múltiples cuerpos con roles distribuidos y roles muy específicos, roles que incluso se van circulando y recirculando a lo largo del tiempo. Una vez que alguien abandona un rol por vejez, por preñez, por muerte, pues viene alguien más y debe ocuparlo. Un poco con esa historia de los roles está el personaje de la vieja y de Santa, que son espejos una de la otra. La hija terminará convertida en aquello que su madre nunca quiso que fuera. La vieja terminará convertida en hija de su propia hija, así lo dice en determinado momento de la novela, o la propia vieja reflejada también en Romina, en la recién llegada. Romina, que es una mujer que va a convertirse en la reina, vamos a decir, la reina hormiga de este nido de hormigas bravas y la vieja que va abandonando el rol. Y así, en ese juego de espejos, yo creo que funciona no solo la novela, esta novela en específico, creo que son temas que me abundan mucho en la cabeza, que me dan vueltas en la cabeza, porque también lo veo en la tiranía de las moscas. Y mira, primicia para ti, Nat, en el cielo, perdón, en la tiranía de las moscas y en el cielo de la selva se proponen tesis que luego voy a llevar como a un extremo mayor o una exploración mayor en La piel hembra, mi nueva novela que se publicará ya casi en el 2026, finalmente llega, y es una novela que también habla sobre la recirculación del cuerpo, la recirculación del cuerpo metafórico familiar y también de los cuerpos físicos. Quiero pasar a La tiranía de las moscas, que es otra obra extraordinaria. Me gusta mucho porque en otra conversación que teníamos, pues decías que no querías hacer una novela más de, digamos, de dictadores, y lograste hacer un ejercicio maravilloso. Juan Camilo Rincón también nos decía sobre La tiranía de las moscas, nos habla de que narras una familia ganadora de la medalla olímpica de la disfuncionalidad, tú lo dices en un momento. El padre es un viejo militar de glorias pasadas, la madre una psicoterapeuta e incubadora genética. Aquí volvemos a este tema de estos cuerpos que son
necesarios biológicamente y parece que nada más, que no tienen otro fin. Eh, y está sus tres hijos, un hogar que es demente, pero también que está instalado en un país que es como, o sea, es la casa, y lo decíamos alguna vez también, la casa es un pequeño cuartel doméstico, es un país pequeño, es una versión micro, digamos, de ese país que está fuera y al que este militar anhela gobernar el país y su propia casa. Eh, quiero leer una frase que me encantó de las muchas fantásticas de cómo describes a este hombre. Dices, qué viejo parece, viejo y desgastado. Creo que es culpa del peso de las medallas que rechinan y tintinean un concierto de objetos viejos. Con alta probabilidad, el peso de las medallas es el que lo ha ido convirtiendo en astilla de hombre. Así que nos va mostrando esta forma que va, cómo se va derrumbando, cómo va decayendo, cómo se sigue aferrando a las viejas glorias, pero es una gran metáfora de, digamos, de un país y es la metáfora también de una familia. Y ahí, ¿cómo concibes y cómo trabajaste esta idea también del país como horno de la política? Lo dices literalmente y me encanta porque es esta forma de metaforizar estos dos espacios y estos dos entornos, el país, la nación y la casa como ese pequeño cuartel. La tiranía de las moscas, fíjate, es una historia sobre caídas, así en plural. Es sobre la caída, sobre la distorsión de una utopía que se convirtió en una distopía, sobre la caída de un país que se encuentra en completo caos, rodeado de moscas, habitado por las moscas, con un sistema totalitarista absoluto. Y luego también la caída de una casa y la caída de un hombre, porque el militar, el padre, que es una de las figuras principales del texto, es un hombre caído en desgracia. Es un ángel caído, vamos a decir así, de las más altas esferas del gobierno militar, pues ha descendido a los avernos de la inopia, se ha convertido en nadie, se ha convertido en un recuerdo, se ha convertido en una memoria y en un montón de medallas sin ya un sentido específico. Y también habla del desmoronamiento de una casa y el desmoronamiento de una familia. Yo diría más de una familia, de un país, de una historia en descomposición. No por gusto las moscas revolotean tanto encima de estos cadáveres vivos o de esta especie de zombies humanos que intentan hacer algo con las historias y las memorias que les han quedado, historias y memorias de tiempos pasados. Y sí es en efecto un espejo o un trabajo, como bien mencionabas tú y mencionaba Juan Camilo, sobre cómo los ámbitos familiares son o los ámbitos íntimos son espejos siempre de los ámbitos colectivos o de los ámbitos de un país, o sea, el reflejo de una casa es la imagen que otorga un país y viceversa. Y cuando yo trabajaba esta novela y entendiendo que también parte de una tradición latinoamericana muy fuerte en torno a la figura del dictador, yo decía, bueno, ¿de qué manera se puede escribir? No sé si distinto, pero por lo menos teniendo un guiño propio, un guiño que se aleje de la tradición o un guiño que contradiga la tradición. Y me di cuenta que el código del humor, el más peligroso de todos los géneros literarios, el más polémico, el más político de todos los géneros literarios, me serviría muchísimo. Y entonces empecé a estudiar la figura del dictador desde el código de la parodia y desde el código de la comedia negra, que no es exento de terror, porque si hay algo que es muy próximo es el humor con el terror y con el horror doméstico. Están extremadamente cerca, concomitan, son muy vecinas unas de las otras. Y en ese sentido es una novela que si bien tiene tintes de algo muy terrible como es el gobierno totalitarista sobre los cuerpos, sobre las almas y sobre las decisiones de los habitantes de un país o de una casa, también es una novela que juega mucho con los códigos del humor y que nos invita a mirar a la figura del dictador ya no como esa imagen elevada, inalcanzable de las medallas, de los desfiles, de las codificaciones militares, de las codificaciones específicas del poder, sino alguien despojado de ese mismo poder, alguien ya sin lumbre, alguien completamente apagado, alguien que existe cuando las cámaras de la televisión y cuando nuestros ojos ya dejan de observarlo. Eso solo podría ocurrir en los espacios íntimos, por eso es una novela que yo creo que es un texto escrito a puertas, escrito de puertas hacia adentro, en esa especie de mundo distópico que se puede crear en una casa a la cual le cierran todas las posibilidades de salida, la gran metáfora del país,
casa enclaustrada, un grupo familiar enclaustrado dentro de una casa que durante un verano eterno o que parece eterno no van a tener posibilidad de escapes. No solo de la casa en sí mismo, sino que no podrán escapar de sus pasados, esto creo que es bien importante, y luego de la tiranía que ejercen o las fuerzas que ejercen los unos de los otros. Esto en sí mismo es una pesadilla. Pero si te das cuenta, también da terreno para el equívoco, da terreno para la farsa, da terreno para la parodia. Mi idea también es que, aunque las figuras dictatoriales, por desgracia, en nuestro continente, y yo creo que en el mundo entero, siguen teniendo un peso bien importante dentro de nuestros traumas antropológicos y nuestras historias personales, yo creo que con el humor o el humor puede servir como una herramienta para la par que nos miramos en ese espejo de ellos, quitarles un poco de ese peso que ejerce sobre nuestros hombros y sobre nuestras historias. Por tanto, la tiranía de las moscas una invitación a reírnos juntos de aquellas cosas que nos duelen y sobre todo de esas figuras que han tiranizado nuestro imaginario y, por supuesto, nuestras vidas políticas también. Sí, es muy interesante eso. Hablaba con alguien hace un tiempo, porque a veces da la sensación que se ha perdido el humor Ujú. y se suele confundir el humor con el chiste fácil y no, el humor requiere de mucha inteligencia, de mucha habilidad narrativa para poder convertirlo en eso, ¿no? La parodia, la burla, pueden confundirse fácilmente con otras cosas y es muy interesante cuando se logra rescatar y recuperar el humor, además porque necesitamos reírnos de lo que nos pasa porque es una tragicomedia permanente en Latinoamérica. Así que pues es muy interesante el ejercicio que logras ahí. Y justamente sobre esta Latinoamérica que vivimos, que habitamos, que sentimos y que nos duele y que también nos hace reír. ¿Cómo lees lo que se está escribiendo hoy en la región? ¿Y cómo lees las literaturas que se están haciendo? ¿Qué es lo que más te convoca? ¿Qué escrituras se están haciendo eco en la tuya propia? ¿Y cómo ves que se está narrando nuestro territorio, que es tan diverso y a la vez tenemos tantas cosas que nos hacen tan similares? Todo el tiempo están pasando cosas en todos lados, sentimos que no las podemos abarcar. Pero ¿cómo crees tú que desde la literatura se está contando y se está dando cuenta de lo que somos como latinoamericanos? Sabes que al ser yo cubana, siento que he llegado un poco tarde a los lugares de lectura. Mi país ha costado mucho leer y estar al día con lo que se publica en el continente. Te pongo un ejemplo, incluso la literatura del Caribe, que es nuestra región geográfica, nuestro territorio natural, nosotros no conocemos muy bien, y digo muy bien por ser amplia, pero en realidad no conocemos prácticamente nada de lo que se crea en la cuenca del Caribe. Por no hablar de lugares que pueden ser tan lejanos y a la vez tan cercanos a nosotros como el Cono Sur, por ejemplo. Creo que en los últimos años estas distancias se han ido acortando, se han ido achicando un poco, pero aún así cuando llego yo al territorio de la Latinoamérica de la escritura, tuve que correr mucho y leer muy rápido un montón de obras contemporáneas para poder tener un criterio acerca de lo que se realizaba o lo que se escribe en el continente. Ahora puedo tenerlo. Y me parece que además es un momento muy interesante dentro de la literatura latinoamericana, porque sí se están revisitando temas que ya habían sido abordados, pero desde una dinámica nueva, desde una dinámica que incluye lo extraño y lo insólito como centro, sin descatalogar o sin sacar del eje lo que también vendría siendo la realidad, ese reflejo de la realidad dolorosa, pero a la vez risible, absurda y cotidiana al mismo tiempo. Y luego creo que también es muy interesante, ¿no? Los temas que ya vienen recirculando y que forman quizás parte del imaginario y de la literatura de nuestro territorio, sino también los nuevos temas o las nuevas maneras en que se abordan esos temas y que ahora tienen el reinado o la corona de mujer. Estamos hablando de literatura escrita desde cuerpos de mujer, desde experiencias de mujer, desde nuestras visitaciones y desde nuestras visiones, que por supuesto incorpora una mirada totalmente nueva, por lo menos novedosa, de cosas que ya se venían escribiendo, pero también temáticas específicas del continente que hablan sobre nuestras realidades, sobre la manera en que entendemos el mundo, sobre nuestros terrores cotidianos, sobre el terror de nuestros cuerpos, sobre nuestros traumas antropológicos. Yo, insertada dentro de esta generación de nuevas autoras, me veo muy reflejada y muy positivamente reflejada en las historias de mis compañeras con las que he tenido el privilegio de compartir generación. Yo digo que ahí están las voces de Samantha Schweblin, de María Fernanda Ampuero, de Camila Sosa Villada, Agustina Basterrica. Bueno, ¿qué voy a decir? En el Caribe también hay unas voces maravillosas. Juliana Ortiz está desde Colombia, Lina María Parra Ochoa, Giovanna Rivero, Mónica Ojeda. Es que son tantas y tantas y está pasando.
que es una manera diferente de mapear Latinoamérica. Siempre he pensado es que las escrituras pueden mapear los países y tener también esta idea de poder mapear un territorio en un momento específico, que dicho sea de paso es como una especie de fotografía histórica de la realidad que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, la literatura cruza un poco las fronteras de los espacios ficcionales y también se convierte un poco en historia, y esa historia en mayúscula, como la ciencia, como ese espacio que nos invita a revisitarnos desde una distancia determinada. Son buenos momentos, Nat, son buenos momentos. Yo siempre digo que es un gran privilegio escribir y ser lectora en este mismo tiempo, porque las obras de las autoras contemporáneas que están mapeando Latinoamérica también nos invitan, o me invitan a mí como autora, a verme reflejada en ellas y a sentarme dentro de una dinámica continental y a buscar también las razones o motivos específicos desde mi región geográfica y desde mis historias. Y por eso es muy chévere lo que dices de la historia, porque por supuesto la literatura está inserta en un contexto que no podemos desconocer y ahí me haces pensar en lo absurdo que puede llegar a ser esto de cancelar obras, libros que en su momento hablaron y reflejaron lo que pensaban las sociedades y ahora las cancelan y entonces nos quedamos sin entender cómo se pensaba y cómo se veía el mundo en ese momento, que nos lo permite la literatura y seguir corroborando la idea de que la literatura sí es un retrato, es un reflejo y habla mucho de nuestros tiempos, pues es muy valioso y es muy importante, sobre todo pues como mensaje para los que andan por ahí cancelando todo porque se convierte en una cosa loca y absurda. Así que, Elaine, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estas palabras, por compartir con nosotros toda esta arquitectura narrativa con la que edificas tu obra y quedamos muy a la expectativa de La piel hembra, felices de tener un nuevo libro tuyo, que además está chévere que nos hayas contado cómo las cuestiones que están en el cielo de la selva y en la tiranía de las moscas aparecen ahí un poco también. Así que estamos muy a la expectativa, estaremos muy pendientes y bueno, pues gracias de verdad. Seguiremos en contacto y conociendo de la obra maravillosa que estás construyendo. Muchas gracias a ti, cariño.